Pues la primera explicación de los burdeles militares es el alejamiento del soldado. A más de 10.000 kilómetros de distancia en Indochina hay que compensar la ausencia, la soledad. Pero ¿y en Argelia? ¿Cómo justificar la creación de nuevos burdeles militares en Argelia cuando todavía formaba parte de Francia? Los jóvenes franceses llamados a filas en Argelia durante 8 años han tardado en hablar, en describir los saqueos, las torturas y las ejecuciones sumarias. Y pocos se han explayado sobre esos burdeles militares que a veces formaban parte integrante de su vida de soldados. Sin embargo, había suboficiales encargados de organizar esos burdeles militares. François Bar era uno de ellos. El Estado Mayor consideraba que era un mal necesario. Cuando yo era jefe del comando de caza de Argelia, una vez conseguí llevar a 2 de mis secciones a Tlemcen. Los llevé a la plaza de Tlemcen y les dije, ahí enfrente tenéis 2 bares y entre los 2 bares hay un burdel. Son las 2 de la tarde. A las 5 salen los camiones. Lo que hagáis entre medias no es asunto mío. Al día siguiente observé que estaban mucho más animados, más sonrientes. No sé qué habrían hecho, si habrían consumado en el burdel o se habrían conformado con ir al bar. Pero sé que habían recuperado el ánimo y eso era bueno. Claude Gerard era enfermero militar en Argelia. Una de sus misiones consistía en hacer controles sanitarios 2 veces al mes a las prostitutas de los burdeles militares. Estaban realmente integradas en el regimiento. Tampoco diré que estaban al mismo nivel que el cuerpo de ingenieros militares ni nada de eso, pero sí que formaban parte del regimiento. El ejército y concretamente el Servicio de Operaciones Psicológicas instauró un reglamento muy preciso. Los burdeles militares de campaña formaban parte de esa categoría. El objetivo era remontar el ánimo de los soldados. En Argelia, las autoridades militares hicieron cálculos. Había que reclutar a una prostituta por cada 100 hombres, más o menos. Como estos prostíbulos estaban bajo el control directo del ejército, no se dejaba nada al azar. Todos y cada uno de los detalles de su organización y su funcionamiento, hasta los más sórdidos, habían sido minuciosamente previstos. Los burdeles militares de campaña, como el de Béchar, eran inmensos. Evidentemente se reservaba una parte del espacio de los cuarteles para los burdeles. Se sabe que las chicas estaban allí, dormían allí, vivían allí y hasta cocinaban allí, o sea que debía de ser duro. Había unas habitaciones donde recibían a los soldados, los oficiales y los suboficiales. Recuerdo que por dentro estaba totalmente cubierto de azulejos verdes. Había un bar y 2 o 3 habitaciones. Había 2 regimientos, el segundo regimiento de cazadores africanos, que era el mío, y el tercero de coraceros, que era el otro regimiento. Eso eran varios cientos de hombres, y las chicas tenían mucho trabajo. Unos 60 polvos diarios. Era como ir al matadero. Cuando les tocaba trabajar, hablando en plata, echaban un polvo cada 10 minutos. Y los días en que estaba abierto el burdel, lo hacían casi ininterrumpidamente todo el día. Era un gran edificio, una sala grande donde habían construido unas barracas con telas que no llegaban al suelo y sin techo. Estaban solo cerradas con unas cortinas. Debían de medir un poco más de 2 metros por 3. No había agua corriente. Tenían jarras y palanganas, una cama y una mesita. Todo muy escueto. Y el personal femenino eran mujeres de una cierta edad. Quizá estuvieran bien para los tiradores senegaleses, pero nada más verlas, mi capitán dijo, esto no es lo suficientemente glamuroso para mis soldaditos. Hay un reglamento muy preciso en relación con las tarifas, por supuesto. Con el número de horas de trabajo al día, o con la rotación entre soldados, oficiales y suboficiales, porque nunca frecuentaban juntos a las mujeres. Los soldados rasos tenían el primer nicho horario. Los suboficiales tenían el siguiente, después de medianoche. Y si los oficiales honraban a Madame Zobeida con su presencia, eran recibidos el resto de la noche. Después de varias semanas pateando el desierto, siempre se agradece una semanita en Argel.
Esta realidad dista de lo que el ejército accede a enseñar cuando habla del ocio de sus hombres en Argelia. Los soldados salen impecables. Las escapadas entre camaradas se desarrollan en un ambiente de lo más cordial. En el bar beben leche y hasta se ruborizan un poco delante de las chicas. Evidentemente no se podía mostrar a los soldados haciendo cola en el burdel militar, y las autoridades prefieren ignorar los informes que aseguran que el ejército es el principal lugar en el que se consolida el hábito y la necesidad de la prostitución. Pero todo lo bueno tiene un final. Los comandos regresan a la base aérea donde les espera una buena noticia. Al día siguiente tendrá lugar una operación aeroportada. La otra justificación oficial de los burdeles militares, aparte del aislamiento del soldado, es el argumento sanitario. Hay que preservar la salud y la vitalidad de los soldados a toda costa. El Estado Mayor no se conforma con fomentar el deporte entre los chicos. Se les advierte de los riesgos de las relaciones sexuales no controladas. Esperamos que lo hayas comprendido y que tomes las precauciones necesarias. El enfermero controlaba el estado de los clientes, antes y después, para ver si tenían derrames, si podían haber contraído algo y para evitar que ellos contagiaran a las chicas. Las mujeres son conscientes de que para trabajar necesitan un certificado médico que demuestre que están sanas, según la terminología de aquella época. Yo era el responsable de las chicas del burdel militar de campaña. Periódicamente les hacíamos un examen completo, cada 2 meses más o menos. Cuando llegaban los resultados de las pruebas, se apartaba inmediatamente a las chicas que presentaban algún tipo de enfermedad. Las prostitutas detestan a los médicos, ya que alegan que en muchos casos son proxenetas encubiertos y que viven tan ricamente a costa del dinero que sacan de estos exámenes médicos. Lo cierto es que las chicas intentaban burlar la supervisión porque si estaban 3 semanas de baja, imagínese, 3 semanas sin ganar dinero. El sexólogo Gerard Swan era médico militar en Argelia. La supervisión de los burdeles militares formaba parte de su día a día. La madame era muy amable. Me decía, venga cuando quiera, doctor. Le acogeremos como se merece y podrá usted escoger a la que quiera. Me proponían cosas como, venga, puedes echar un polvo gratis y me dejas en paz. Me tentaban para evitar los exámenes médicos. Lo gracioso era ver llegar a esas señoras a los exámenes con la vagina y el cuello del útero, no diría como los chorros del oro, pero tan desgastados que era muy difícil encontrar material para hacerles un frotis. Por lo general usaban preservativos. Creo que además debían de usar algún tipo de material abortivo, por lo que si una de ellas se quedaba embarazada, siempre había una compañera que podía ocuparse de ella y ayudarla a interrumpir el embarazo lo antes posible. Sabemos que había una mortalidad muy alta, que de hecho podía deberse a diversos factores. Podía deberse a las enfermedades, al desgaste y también a los maltratos. Precisamente el 4 de enero de 1961, una prostituta sufre un grave accidente en el burdel militar de Turén. Por falta de personal profesional, habían conseguido reclutar a jóvenes autóctonas, a muchachas árabes, usando medios más o menos dudosos, lo que dio pie a una serie de escándalos, porque entre ellas había menores. Pero todo aquello se acabó tapando. Hubo una menor que sufrió un accidente extremadamente grave en el marco del burdel militar de Turén. Una perforación de matriz, una perforación del útero, a consecuencia de las relaciones sexuales extremadamente repetidas y violentas. Era inhumano volver a ponerla en circulación. La opinión pública se indigna, pero sigue sin aparecer nada o casi nada en los libros de historia. El ministro de Defensa recibe informes sobre el caos en el que están sumidos los burdeles militares del norte de África. Le advierten de la corrupción de menores en la que se incurre para paliar la falta de efectivos, de la existencia de cajas negras y de los ritmos de trabajo infernales.
Tras el escándalo de Turenne, las autoridades militares se limitan a anunciar que la legislación francesa no afecta a las mujeres indígenas ni a sus empleadores, ya que ejercen la prostitución siguiendo sus propias costumbres y tradiciones que se extinguirán con la emancipación de las antiguas colonias francesas. Paralelamente, Francia se enfrenta a una demanda cada vez mayor de mujeres por parte de los soldados. Y es que hasta 1966, en el marco de la OTAN, el ejército americano dispuso de bases como aquí, en Évreux. Este hecho modificó considerablemente la atmósfera de la apacible prefectura del departamento de Eure.